Pulso económico, que como es tradicional vamos a iniciar mirando atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35, que hoy ha sido una sesión en la que se ha consolidado de nuevo los 14.000 puntos. El día, la sesión, 0,07 de avance, poca cosa, pero el índice de la bolsa está en 14.041,5, con las renovables tirando del carro. Solaria, la que más sube en el día, 6,60 arriba, Acciona Energía 2,89 arriba y Acciona la popular, la de la histórica, la de siempre, 2,62 de subidas. En el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, la holding de Iberia y de Vueling, IAG se lleva la palma hoy, 2,58 de caídas, Puig se deja 2,27 e Indra se deja 1,79. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que yo entiendo que va a ser más relevante de nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos cada tarde para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de la recomendación del Banco Central Europeo que pide prudencia a los bancos en la cuestión de los dividendos para evitar problemas futuros, que viene a ser pues una especie de warning que echa agua fría en la hipótesis de algunos bancos de continuar, por ejemplo los españoles, con esa zanahoria para conducir al inversor a quedarse o a ir. De las dos cosas tenemos. Y hablaremos de un éxito del grupo ACS, que es que el gigante de la inteligencia artificial CoreWeave acaba de encargar a ACS, a su filial americana Turner, un data center bastante importante porque tiene un presupuesto de 5.160 millones, que no es cualquier cosa. Así es que, bueno, se abren camino los constructores españoles. Y sin más dilación, les presento a nuestros invitados esta tarde. Don Joaquín Robles, analista financiero y responsable de ventas del banco BIG. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegra. Y don Javier Serra, CEO de Aresbank. ¿Cuántos años lleva Aresbank en España? Pues este año hemos cumplido en abril 50 años, o sea que medio siglo y con ganas de a por el próximo medio siglo. Bueno, pues nada, felicidades. Vamos con el IBEX. Dicen que no hay sesión sin propósito y el propósito de hoy del IBEX 35 era sostener los 14.000 puntos casi como fuera y al final se ha conseguido. Sí, se ha conseguido. Es verdad que los inversores siguen buscando nuevos catalizadores. Hay que tener en cuenta que a pesar, ¿no?, del episodio de volatilidad del pasado mes de abril, el IBEX 35 sube más de un 20%, está en máximos de 2008 y como comentaba, ¿no?, quizá unos inversores mirando esas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea de cara a la fecha límite del 1 de agosto, el inicio de los resultados empresariales que mañana de hecho empiezan varias de los 7 magníficos, exactamente, y la banca, que es, bueno, pues el sector con diferencia que más ha tirado el IBEX 35 y bueno, pues ya de cara a un segundo plano, las reuniones de los bancos centrales, que aquí en Europa es verdad que se espera una pausa, pero que en Estados Unidos se sigue especulando con cuáles van a ser los próximos movimientos. Javier Sierra. Pues poco más que añadir. Yo creo que el sector de la banca, desde luego, es el que ha estado tirando y bueno, hay expectativas ahora a ver los movimientos que haya en los bancos centrales y el tema arancelario y el impacto que haya luego. Bueno, hablemos del impacto de los aranceles. En cuanto a España, las ventas españolas a Estados Unidos han caído un 14%, es el segundo mes que sucede algo parecido, o sea que esto explica el impacto que tenemos nosotros. ¿Cómo lo veis? Bueno, era un impacto que era de esperar, el arancel medio ahora mismo está en torno al 20%, por lo que se podía esperar, ¿no?, esta caída. Es verdad que hay determinadas partidas que han sido las más perjudicadas, como es maquinaria, como son productos también farmacéuticos, químicos, y ahora lo que queda de ver es si nos vamos a estabilizar o qué va a pasar después del 1 de agosto, ¿no?, si de verdad se va a subir ese arancel al 30% o va a haber algún tipo de acuerdo parcial, porque la verdad es que parece muy difícil, ¿no?, que lleguemos a un acuerdo total y yo creo que vamos a tener que convivir, ¿no?, con este tira y afloja arancelario durante los próximos meses. Sierra, ¿cómo lo ves? Y te amplío la pregunta. ¿Qué pasa en el sur del Mediterráneo? Tú que conoces bien esa zona, ¿no?, esa zona del mundo. Sí, Aresbank, que como su nombre indica, es el Banco Árabe Español. Entonces, hablando de lo que estaba comentando Joaquín, tenemos las exportaciones españolas a Estados Unidos son importantes porque son en torno al 4,4, pero son menores incluso que las que hacemos a Reino Unido. Por lo tanto, sin duda que habrá empresas con nombres y apellidos y sectores que sufran más, pero y ahí al hilo lo que dices, si miramos al norte de África, que está aquí enfrente y donde no hay una estructura arancelaria que tenga una tendencia como esta, con una cierta estabilidad después de la primavera árabe,
y con un tamaño del 3,4% de nuestras exportaciones, con el 60% solo en Marruecos, pues yo creo que muchas empresas españolas pueden redirigir sus producciones hacia un mercado que está enfrente y que está deseando trabajar con Túnez, Egipto. Sí, Egipto, Libia incluso, Argelia, que después de restablecer las relaciones diplomáticas el 6 de noviembre ya permite trabajar con España, que fue durante mucho tiempo su tercer socio comercial, ¿no? Sí, sí, en los buenos tiempos. En fin, bueno, otras empresas siguen la pauta Trump y lo hacen decididamente. Es el caso de uno de los laboratorios, una de las labs más importantes del mundo, AstraZeneca, que estos han anunciado ya una inversión de 50.000 millones para una planta absolutamente estadounidense, eludir así el pago de aranceles y producir desde allí, que es uno de los impulsos que de forma perfectamente confesada y confesable quería Donald Trump. Efectivamente, es una de sus prioridades atraer empresas, ¿no? Y sobre todo inversión para crear nuevos puestos de trabajo en los Estados Unidos, ese Make America Great Again. Y bueno, también hay que tener en cuenta que el sector farmacéutico ha estado en el punto de mira desde que llegó Donald Trump. De hecho, ha amenazado varias veces con aranceles de incluso el 200, el 300%. Y bueno, esta decisión, como bien comentas, ¿no? Viene en primer lugar a tratar de adelantarse a esos posibles aranceles, a esquivar esos aranceles, luego también a reforzar su posición en Estados Unidos, donde saca el 42% de su beneficio AstraZeneca y donde ya tiene, ¿no?, más de 18.000 empleos y más de 19 centros de fabricación. Javier. Poco puedo añadir al análisis tan detallado que ha hecho Joaquín. Yo creo que al final esto es lo que buscaba sin ninguna, quitándose la careta desde el primer día Trump, y hay empresas que han decidido dar un paso, oye, porque aunque solo sea con el anuncio, a lo mejor se paran ciertas Y es posible que hasta consiga que los medicamentos, que en Estados Unidos son carísimos, se abaraten un poquito, ¿no?, con la llegada de nuevos competidores. Que hubiera algún efecto positivo estaría bien, ¿no? Sí, sí, desde luego. Bueno, hablemos de España. En España hay una noticia un poco descorazonadora que tiene que ver con la desindustrialización que sufre la economía española. La industria ha perdido un 25% de su empleo, del que tenía en el año 2000, de 2000 a 2025, un 25% menos. Tela. En materia de la industria manufacturera, pues el impacto sería de unos 700.000 empleos, lo cual demuestra pues que, como ha pasado en otros países, el Reino Unido, por ejemplo, que estamos en un proceso inexorable de terciarización hacia el sector servicios y que, bueno, pues la cosa industrial se ha deslocalizado de Europa y de España, pues quizás con mayor velocidad. Sí, lo has explicado perfectamente, y al final esto es algo que se ha producido durante los últimos años, no ha sido de la noche a la mañana, es un proceso de desindustrialización. Hemos ido poco a poco perdiendo competitividad por la globalización, también por la falta de inversión en I+D, por las trabas que hay muchas veces también a las empresas, ¿no?, a eso que siempre se dice de la dificultad en España de pasar de una pequeña mediana empresa a una gran empresa, y luego, bueno, pues la mayor exposición a los servicios, que es verdad que, si bien es cierto que durante estos últimos años nos han servido, ¿no?, para liderar el crecimiento en Europa, bueno, pues en otros periodos también nos han lastrado. Javier. Yo creo que esta mañana hablaba con un amigo y me decía, las economías pasan por agricultura, luego manufactura y servicios, y España, en su progreso en otros aspectos, pues tiene la desventaja de que hay otros países que están en la fase de manufactura que son más competitivos, ¿no? Desde luego. Lo que pasa es que eso no encaja o no explica del todo cómo algunos han querido irse de España porque estar aquí les recortaba capacidades a su negocio. Caso Ferrovial, no se olviden de ellos. Bien, hablemos del Banco Central Europeo, que ha pedido a los bancos prudencia con los dividendos, no sea acaso que tengamos una gran dificultad futura que nadie prevé, el cisne negro que aparece, desaparece y nos da un picotazo. El guardián del sistema europeo parece que se ha convertido en el guardián del centeno y que desconfía y echa agua fría a los intereses de la banca, ¿no? Pues sí, yo creo que al final, estando en el sector bancario, tengo que modular mucho lo que digo sobre los reguladores y explicar un poco de dónde vienen, ¿no? Pues en 2008-2012 hubo más de 100 bancos con problemas solo en Europa, hubo que poner solo en capital más de 500.000 millones y hubo mucho ruido social hacia el rescate, en contra de ese rescate. Entonces el regulador pasó y dijo, este es un sector que pasa de ser semiliberal a un sector totalmente utility regulado.
Los dividendos, uno de ellos, que también se pararon cuando el COVID, en 2021 se le paró el pago de dividendos. Por el lado positivo, hay que decir que si miramos el Eurostoxx, está el dividendo medio, la rentabilidad por dividendo, pues no hablamos de recompras de acciones en el 3,3, la banca ha estado por encima del 7 en Europa y bueno, pues sigue siendo un sector rentable. Ahí pues una parte es que ha tenido años muy buenos, siempre los tiene cuando hay tipos de interés altos, porque el margen de intermediación crece y porque también las valoraciones están por debajo de valor contable, con lo cual pues la rentabilidad por dividendo es alta, más del doble que la media del Eurostoxx. Entonces, Joaquín, ¿y el inversor qué? Ante esta dinámica de dividendos un poquito aplacada. Bueno, desde luego, yo creo que hemos vivido unos años donde ha disparado, ¿no?, esos beneficios la banca y donde han tratado de utilizar, ¿no?, todos esos ingresos para dar valor al accionista vía recompra de acciones, vía pago de dividendos. Les ha venido bien porque así se han comportado. El IBEX 35 tiene más de un 30% de sector bancario y va subiendo más de un 30, un 40%. Pero bueno, es verdad que el BCE también en su labor, ¿no?, de querer regular, ¿no?, y un sistema financiero más sólido, lo que dice es, oye, hay que preservar el capital por si acaso viene en momentos de volatilidad o incertidumbre, y luego también, oye, queremos que tengáis dinero de sobra para seguir apoyando a la economía, ¿no?, a empresas y hogares, y que siga fluyendo el crédito. ¿Qué esperan ustedes de lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo? Tal vez que el jueves se decida una pausa y que abra la puerta para un mes de septiembre en el que vuelva a haber bajada de tipos. En el consenso de los analistas de los bancos, más del 90% cree que este jueves no va a pasar nada. Luego hay un poquito menos del 50% que dice que no pasará, que subirá en septiembre, y otro más del 50%, pero poquito más que se mantendrán. Es verdad que tenemos que ver qué pasa, ¿no? Yo creo que Christine Lagarde ha dicho que va a estar mirando los datos y que van a ser decisiones basadas en datos. La inflación creo que está en el 2, la general y la subyacente 2,2, pero si miramos al año que viene, a pesar de todas las inversiones en defensa y el plan de infraestructura de Alemania, que es gigantesco, se prevé un 1,6, ¿no? Entonces yo creo que igual en septiembre, dependiendo de lo que digan mañana, puede pausarse también, pero antes de final de año parece que hay un consenso de que una bajada. Joaquín, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que toca pausa, son 8 reuniones consecutivas bajando 25 puntos básicos, la tasa de depósitos ya está en el 2%, ahora mismo tenemos unos tipos de interés reales en el 0%, en el sentido de que la inflación es un 2, los tipos están en el 2%, por lo que yo creo que es más que justificada, y luego también el Banco Central Europeo puede abogar a que, que la fortaleza del euro, ¿no?, ha sido pues muy rápida, ¿no?, y eso también puede hacer, ¿no?, que seamos un poco menos competitivos y que siga habiendo muchas tensiones arancelarias que pueden frenar el crecimiento. Así que, pues como dice siempre Christine Lagarde, ¿no?, vamos a pasar a un enfoque de data dependientes, ¿no?, de dependiente de los datos, y pues ir viendo si van haciendo algún tipo de movimiento, y lo que se especula es que sí, que probablemente a finales de año vuelva a haber otro recorte de 25 puntos básicos, y aquí hay que entender una cosa, la zona euro tiene ya más del 80 y pico % de deuda sobre el PIB, la mitad de esa deuda la tiene el Banco Central Europeo, es el primer interesado en que los países se financien al tipo más barato para seguir renovando esos vencimientos. Los bancos valoran más Orange en más de 12.000 millones de cara a la recompra, o si quieren a la OPV por Orange, y los asesores de Orange tantean a los fondos de MásMóvil con una preoferta que estaría entre 4.000 y 5.000 millones por el 50% de la compañía. ¿Cómo lo veis? Bueno, se está especulando, ¿no?, con esa operación de cara al primer trimestre del año que viene, 2026, ahí sí que tiene una opción preferente, ¿no?, Orange, de la que se está hablando, ¿no?, que podría ofertar hasta 4.000 millones por ese 50%, y al final lo que quiere en primer lugar es hacerse con el control para pues generar, si cabe, todavía más sinergias y tener un mayor control, ¿no?, sobre la deuda. Es un sector que sabemos que cada vez está teniendo unos márgenes más bajos, que sigue habiendo una gran competencia, y yo creo que esta concentración pues va a ayudar, ¿no?, a las empresas a ser más competitivas y por lo menos tener una mayor solvencia. Hablemos de ACS, o indirectamente de ACS, o de sus filiales. Hoy toca hablar de Turner, que es una compañía norteamericana 100%, que eso sí es totalmente controlada por ACS. El gigante de la inteligencia artificial, CoreWeave, les acaba de encargar un gran centro, un enorme centro, un data center, por 5.160 millones. Esto demuestra que los estrategas de ACS, que se hicieron con el control de algunas compañías en Estados Unidos, otras en Australia, tuvieron
una visión preclara de esto de la globalización, ¿no? Sin duda. De hecho, ACS, siendo una empresa con sede social en España, el mayor porcentaje geográfico de sus ventas de un solo país está en Estados Unidos, y Turner, de hecho, aunque tiene Flatiron, que es otra, es la primera del país en construcción. Y lo que han hecho muy bien es especializarse en edificios singulares. Tienen estadios, hacen hospitales y hacen universidades, y los data centers ahora es el pilar estratégico de la constructora, por muchas razones. La primera, estamos en la cultura del dato y no parece que vaya más que a crecer. Segundo, es un mercado con unos 20.000 millones de crecimiento en Estados Unidos en los próximos años. Luego, desde el punto de vista de la construcción, es complejo para una empresa pequeña, pero para ACS pues tienen la capacidad, y a los 2 años acaban la obra y pueden quedarse en una parte concesionaria, donde el grupo siempre ha tenido mucha experiencia, o colocarlo. Y han trabajado mucho pues con Meta, con este gigante, y de hecho ahora lo que están procurando, como tú has comentado, es exportar ese modelo a Europa con Hochtief. Acaban de comprar una empresa en Irlanda especializada en eso, y obviamente a Australia con CIMIC, un pilar. Joaquín. Bueno, yo creo que lo ha vuelto a hacer, ¿no? Fue de las primeras empresas constructoras españolas que empezó a rotar su negocio, a no tener tanto en construcción y empezar con todo el tema de las concesiones, que le ha ido muy bien durante los últimos 15 años. Ahora vuelve a apostar por un nuevo segmento, aprovechando esa irrupción de la inteligencia artificial, de toda la necesidad de estos centros de tratamientos de datos, y hay que tener en cuenta que ya el año pasado supuso, ¿no?, este nuevo segmento el 40%, ¿no?, de sus beneficios, y este año se encamina en el primer semestre a que supere el 50%. Y bueno, es algo que no es solo, ¿no?, ACS quien se está fijando. En otros sectores también lo estamos viendo, por ejemplo con Iberdrola, que trata de, bueno, pues hacer toda la energía verde para generar toda esa energía que necesitan estos data centers, o incluso también otras empresas como Socimis, como Merlin Properties, pues tratar, ¿no?, de gestionar, ¿no?, el alquiler de todo este tipo de centros. O sea que bueno, aquí vemos un nuevo negocio muy rentable, y obviamente pues las empresas punteras tratan de sacar provecho. Se han tirado de huella. Pues sí, hablemos de Enagás. Enagás, que es una empresa refugio, muy estable, con poco riesgo, digamos, ¿no? Pues parece que su vuelta al beneficio después de limpiar activos, de tener un plan de dividendos, sin embargo, parece que el inversor no se fija mucho en Enagás. ¿Cómo ves este valor, Joaquín? Bueno, es verdad que está muy lejos, ¿no?, de los máximos de los últimos años, pero en el acumular del año parece que ya ha encontrado un suelo, va subiendo un 9,5%. Este tipo de utilities en este entorno de mercado suelen recuperar el atractivo, porque suelen ser empresas con altas barreras de entrada, que tienen unos beneficios más o menos estables, que suelen tener una política de dividendo atractiva. De hecho, lo ha reforzado, ¿no?, €1 por acción para este año. Y bueno, venía de presentar en el pasado semestre del año pasado pérdidas, ahora ha recuperado, ¿no?, esos beneficios, también por la venta, ¿no?, de algunos activos extraordinarios, y bueno, sigue teniendo más o menos controlada la deuda en alrededor de 2.200 millones. Estas empresas también suelen tener una gran deuda, por eso también son más vulnerables cuando hay subidas de los tipos de interés, pero el coste financiero se mantiene bajo, ¿no?, en torno al 2,2%. Así que bueno, es una empresa, ¿no?, a vigilar de cara a una consolidación de los tipos de interés en un entorno más bajo, y que este tipo de empresas pues vuelva a recuperar ese atractivo. Hablemos de la OPA de moda. Sabemos que el BBVA no va a presentar el folleto definitivo para la fusión con el Sabadell hasta primeros de septiembre, con lo cual el proceso es difícil que empiece, si no es hasta final de mes, probablemente hasta octubre. ¿Cómo veis la situación general de la operación y cómo veis al BBVA? Pues yo creo que para BBVA, Perdón, Javier. No, en la que compartimos nombre, en una casa en la que trabajé 10 años y donde empecé de hecho a trabajar, pues yo creo que para BBVA tiene todo el sentido, ¿no? Ahora mismo tiene 2 países con alto potencial. Bueno, México es una realidad, pero Turquía tiene un crecimiento por su estructura de población y crecimiento del país, aunque tiene sus temas de inflación y de tipos de interés muy altos. Si hiciera esta operación, reforzaría el segmento fundamental de la economía española, que son las pymes. Se pondría en una posición muy potente. Yo he estado mirando unos números, siempre hay que ver cómo queda después de alguna decisión de Sabadell en este proceso todavía de independencia. Pasaría de tener un 25 en España y un 35 en México, 40, a tener casi los 2 mercados iguales. Es su mercado doméstico. Es verdad que los reguladores, aquí volvemos, fomentan la concentración y fomentan las fusiones, pero se ha demostrado históricamente, y yo viví
la de RBS con NatWest, que fue a 3 partes con Santander y Fortis, las transnacionales funcionan de aquella manera, ¿no? Porque hay temas de idiosincrasia y luego temas nacionalistas, eso es inevitable, ¿no? La gente protege sus territorios. Y entonces lo que creo es que BBVA aquí tiene una operación que la hará bien si la completa, en la cual pues yo creo que ha hecho bien en parar para ver qué pasa, cómo se cierra el plan estratégico nuevo, cómo se cierra la venta, que parece que añade valor, ¿no?, en la inversión, porque se hace a 1,5 veces valor en libros. Y yo creo que es una protección natural a un entorno de tipos más bajos, donde el margen de intermediación va a caer en valores absolutos, pero si aumentas tu base de clientes y cuota de mercado, yo creo que quedaría un banco mejor desde el punto de vista de un analista de rating o de riesgos. Ahora, en los mercados está empezando a sufrir el BBVA, ¿no? Bueno, yo creo que se esperaba otra operación al principio del todo, ahora es también una de las razones por las que ha retrasado, ¿no?, al mes de septiembre. Yo creo que tiene todo el sentido. Primero, querrá conocer cuáles han sido los resultados de este primer semestre por parte de Sabadell, luego también qué pasa en esa junta extraordinaria, ¿no?, al final con la decisión de vender TBS, si se va a aprobar ese dividendo, ¿no?, que se quiere pagar y que en el caso de que BBVA hiciera la OPA y tuviera éxito sería, ¿no?, también uno de los grandes beneficiados. Y luego, bueno, que el mes de agosto no es ningún mes bueno para hacer este tipo de operaciones porque coge, ¿no?, a muchos de los inversores, que además en el caso de Sabadell muchos son minoristas, en un periodo de vacaciones. Y luego también con lo que se está especulando, con la posibilidad de que, por un lado, baje el nivel de aceptación del 50% al 30%, porque con la limitación del gobierno ya no tiene esa prisa de tener el control, y luego también con una posibilidad de mejorar la oferta, primero por el tema del dividendo y después porque ahora mismo está cotizando, ¿no?, con una prima, ¿no?, la acción de Sabadell alrededor del 10-15%. Ahora bien, el Sabadell presentará el jueves su plan estratégico, que es como el que dice yo estoy pensando en otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que la operación va a seguir adelante y bueno, nosotros nos mantenemos un poco como al inicio de ella. La gran parte de los accionistas coinciden, alrededor del 30% son institucionales, por lo que la clave va a seguir siendo de los minoristas. Javier Sierra. Sí, pues yo creo que el seguir adelante hasta que no se complete la transacción es algo que hemos visto en muchas sopas en la historia. Cuando la operación que mencioné fueron a comprar a ABN AMRO, pues vendieron LaSalle en Estados Unidos y siguen con sus procesos porque sigue siendo una empresa independiente, y en España en otros sectores hemos visto también compras y desinversiones de la OPADA o de la OPANTE en muchos casos. Y yo creo que BBVA, lo que has dicho tú, ¿no?, tiene razones para seguir adelante, porque hay una mejora en el retorno y a lo mejor esta venta, que no es dilutiva ni mucho menos, pues le haga simplemente afinar un poco y ya conoce las reglas del juego, y si se atiene a ellas, pues la cooperación fructificará. ¿Puede que sea la única OPA hostil exitosa o medio exitosa? Bueno, ha habido algunas en España también, ¿eh? Ha habido alguna época con Joaquín Rivero, sector inmobiliario, que ha habido alguna, pero desde luego España no es un país de OPAs hostiles. Cuando él tiró desde BAMI a comprar Metrobacesa, entró un grupo italiano y ha habido alguna. Pero es verdad que en Europa en general las hostiles son más de mercado anglosajón. Desde luego. Joaquín, IAG, ¿qué pasa con IAG? Que hoy caía bastante. Bueno, caía bastante. Es verdad que estas semanas se suelen ver influenciadas por resultados de otros competidores, pero bueno, yo creo que es un valor para seguir manteniendo en cartera y luego teniendo llevaba en cuenta. Carrerilla, ¿eh? Exactamente. Bueno, no sé si se puede decir que una compañía aérea lleva carrerilla, pero bueno, ya me lo perdonarán. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia. Ahora, para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.